El señor Alberto González Amador no puede seguir escapando y le vamos a llevar al Congreso para que explique sus negocios con el Grupo Quirón. Ayuso va a ser la principal estrella de esta comisión porque es una de las personas que más sabe de los negocios turbios que florecen cuando se privatiza la gestión sanitaria y un gobierno autonómico como el madrileño escoge a su favorito. La propuesta está impulsada por Más Madrid dentro del Grupo Sumar con las firmas también de Esquerra Republicana y tendrá que buscar más apoyos para ser aprobada por el Pleno del Congreso. Alberto González Amador será investigado por presunta corrupción en los negocios y administración desleal, además del fraude fiscal y la falsedad documental por los que ya está encausado, o ya estaba encausado. Hoy le han preguntado a Isabel Díaz Ayuso por este segundo caso contra su novio, su pareja, y dice que hay un interés desmedido y una doble vara de medir. Creo que lo que ha ocurrido con el fiscal general del Estado, que ha acabado por primera vez en la historia, y no sé en cuántos países, condenado por la utilización de medios públicos contra un particular, que haya ese doble rasero a la hora de preguntar responsabilidades. Yo no tengo al número 2 de mi partido, que ha sido el máximo responsable dentro de mi gobierno, como persona a la que la justicia le ha retirado el pasaporte. Es decir, que hay una serie de responsabilidades políticas de personas que en las propias instituciones están sumidas hasta el cuello en gravísimos casos de corrupción. Y no veo que sean temas que se estiran tanto tiempo. Cada vez hay más evidencias de que la señora Ayuso vive montada en una montaña de chanchullos. Bulo y bulo, la verdad asoma. Y la verdad es que la señora Ayuso cada vez está más acorralada por la justicia. La verdad es que mientras veíamos todo esto, hemos visto como su jefe de gabinete ha ido persiguiendo a periodistas para que no se investigara. La verdad es que la señora Ayuso sigue sin explicar dónde vive en ese ático que se ha financiado de forma opaca. Y la verdad es que la señora Ayuso se niega a dar explicaciones en este espacio que es la Asamblea de Madrid. En la Comunidad de Madrid hay una profesión que se llama comisionista y que ha estado siempre en los entornos del Partido Popular, y hemos visto cómo esa profesión se ha dedicado a llevarse el dinero de los madrileños a empresas fantasma y normalmente enlazada con familiares, que ha sido el modo de operar del Partido Popular, y lo estamos viendo otra vez en el entorno familiar y personal de la señora Ayuso. De Ayuso, claro, que se ha puesto tanto en el foco ella misma, Carlos, se ha puesto tanto en el foco que ahora va a tener que asumir que si ella misma ha dado hasta ruedas de prensa en un entorno presidencial defendiendo a su pareja, es normal que le pregunten a ella por este asunto. Y es que este asunto es sumado a lo que había del fraude fiscal y me parece que falsedad documental, ahora corrupción en los negocios. Este asunto es un asunto que también sorprende incluso a dirigentes del PP. La propia estrategia de defensa de Ayuso sorprendió mucho al principio, de hecho ya cambió. Ha pasado algo particular, bastante curioso con Ayuso en este tema. En un primer momento ella sale a defender a su pareja de una manera efectivamente, a la salida a un Consejo de Gobierno de la Comunidad de la Comunidad de Madrid, con el logotipo de Comunidad de Madrid, diciendo Hacienda le debe a mi pareja 600.000 euros, esto es al revés de cómo es, y eso generó mucho ruido y gente, entiendo, cercana le aconsejó esta estrategia suicida: no te impliques tú, es una cosa que ha hecho tu pareja, tú no estás denunciada en ningún fraude fiscal, aléjate de eso, no te impliques, y durante un tiempo lo dejó de hacer. Cambió por lo menos la estrategia, pero últimamente lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a implicarse ella el otro día en una inspección salvaje. Y es que es una estrategia desde el punto de vista político arriesgadísima, porque ella, y esto es algo que es imposible de salvar, ella es la que gestionaría el dinero defraudado por él. Es que esto no se puede olvidar, es que ella gestiona los impuestos de Madrid, 30.000 millones de euros de presupuesto, con lo cual los impuestos que ha defraudado su pareja, a ver, evidentemente es una cantidad, 350.000 euros, no es tan poco dinero, pero en 30.000 es muy poco, pero es, desde el punto de vista moral y de vinculación, ese dinero lo habría gestionado ella en los hospitales madrileños o en las gestiones que se... Porque ¿a dónde van los impuestos de una persona que cotiza en Madrid? Entonces, esto es insalvable, y lo razonable, lo que hubiera sido políticamente... Seguramente si alguien le hubiera asesorado más, con un poquito más de sensatez y más de calma, le habría dicho: oye, si esto no es tuyo, tú no estás implicada en este caso directamente, salvo la discusión de que está viviendo en una casa financiada por ese fraude, pero desde el punto de vista directo tú no estás procesada, no estás implicada, di que lo que está haciendo tu pareja está mal, que lo va a arreglar
y desvincúlate de eso. Eso hubiera sido una estrategia entendible. La estrategia esta es arriesgadísima porque el caso es serio, el fraude es serio y sobre todo lo de los 500.000 euros es muy serio porque claramente pagó por una empresa que no valía ni de lejos eso y eso, en fin, procesalmente es complicado. Como ciudadanos de la campaña de la renta, esto te la arruina directamente. Bueno, esperemos que no, ¿no? Pero vamos, bueno, ella es la que aquí gestiona no, eso. pero quiero decir que el mensaje es, bueno, cuando menos contraproducente. Yo recuerdo que cuando estalló el caso, y no se sabía alguna de las cosas que se saben hasta ahora, y nuevamente situando en el foco, en el centro la presunción de inocencia que le asiste al investigado, yo pensé hasta dónde iba a llegar, o sea, hasta dónde Isabel Díaz Ayuso podía sacrificar su carrera política por esta relación. Que me pareció en aquel momento que podía ser una pregunta pertinente, porque no pintaba bien, y ha seguido sin pintar bien y se está complicando porque hay 2 delitos más, ¿no? Aunque, bueno, la estrategia de defensa es intentar que si le van a imputar le van a atribuir esos 2 delitos, el fraude desaparecería. Bueno, es una argumentación que desde el punto de vista jurídico puede tener su sentido, pero bueno, es un poco más compleja de explicar. Y sobre todo creo que la presidenta hay una cosa que se insiste en hacer y que no debe hacer, que es comprometer la institución que preside y la comunidad que preside, que es de todos los ciudadanos madrileños, en la defensa de, como ella suele decir, un ciudadano particular. Es que si es un ciudadano particular, lo es a todas. Eso no obsta para que, lógicamente, y es verdad que a diferencia de otras personas con, digamos, circunstancias familiares parecidas, no responde tan a las preguntas que le hacemos. Y le hacemos preguntas y ella responde, pero creo que sí que debería establecer una línea que blindara esta situación que es personal de la situación en la Comunidad de Madrid y de la política en la Comunidad de Madrid. Me gustaría comentar la situación procesal del señor Alberto González Amador, una situación que es bastante grave. El señor Alberto González Amador está siendo investigado por una comisión encubierta que le ha dado a un directivo de Quirón, el señor Fernando Camino. Una presunta mordida que nos pone en el camino de cómo el directivo de Quirón facilitó a Alberto González Amador ese pelotazo con las mascarillas por el que el señor Amador se llevó 2 millones de euros. Ahora la Audiencia Provincial nos da la razón a Más Madrid cuando nos presentamos como acusación popular, cuando dijimos que los delitos fiscales eran solo la punta del iceberg. Confiamos en la justicia, confiamos en que sigan las investigaciones que van a arrojar luz sobre ese trío entre la presidenta Ayuso, entre su novio y entre el grupo Quirón. Y entendemos que el señor Alberto González Amador no dio explicaciones de por qué compró una peluquería por $500.000 de euros, porque las explicaciones, bueno, parece que podrían estar en el Código Penal. Desde Más Madrid confiamos en la justicia, como digo, y también seguiremos comprometidas, insistiendo para que no solo haya responsabilidades judiciales, sino también responsabilidades políticas sobre todos aquellos que se han hecho de oro gracias a la sanidad y los impuestos de todos los madrileños. El papel de Ayuso y el foco que está asumiendo, aunque se queja al mismo tiempo que se hable de este asunto del que él no para de hablar. Enrique. Bueno, hay estas técnicas ahora muy actuales, ¿no?, de comunicación política que consisten en estar presente constantemente, ¿no? Creo que hay en estos momentos, en el mundo hay un ejemplo muy intenso, muy difícil competir con muy ese intenso, muy intenso. Ahora vamos con él. Saturar Enrique, el campo, ahora vamos con la él. saturación del campo, estar cada día... Inundar el campo, que lo llamaba inundar el su campo, asesor. decía Steve Bannon, sí, efectivamente. Y entonces hablar si no a diario, cada 2 días, y cuando hablas, intentar concentrar la atención de todo el mundo, y para esto hay que forzar la máquina. Esto no tiene misterio, para conseguir mantener la atención de la gente día a día hay que forzar la máquina, y entonces cuando se fuerza la máquina
pues a veces la máquina o se rompe o uno puede sufrir un percance. Y creo que más o menos es lo que puede pasar en este caso. Se ha forzado la máquina. Y quien ha forzado más la máquina no es la presidenta. La presidenta la ha forzado. Quien la ha forzado más es su asesor principal, que ha jugado la Pimpinela Escarlata de decir yo sé todo, porque yo coordino a los jueces, a los fiscales, lo sé todo. Yo sé quién irá para adelante, quién irá para detrás y quién irá para el lado. Y esto publicitado y tal, o sea, para construir la imagen de que hay en la política madrileña no solo están las instituciones, como decíamos antes, sino que hay un gran visir que lo sabe todo. Todo esto es un disparate muy grande, ha sido un disparate muy grande, y ahora se está viendo con mayor claridad. ¿Qué contigo, Marisa? Sí, bueno, a mí me parece que, por supuesto, que es normal que se le pregunte a ella sobre este tema, ¿no? Es que su novio, pues, es un presunto defraudador fiscal, ahora tiene más problemas todavía. Y lo que sucede es que yo últimamente veo que los políticos son, en estos casos, muy poco prudentes. Igual que es también pertinente preguntarle a Sánchez por el caso del fiscal general del Estado o por el caso de su mujer. Entonces, deben mostrar más prudencia, porque al final las cosas se complican y lo que has dicho a lo mejor deberías habértelo guardado, ¿no? Porque no están todavía las conclusiones judiciales encima de la mesa. Entonces, me parece que, como le está pasando ahora a Isabel Díaz Ayuso, pues el caso de su novio se complica y ella está quedando absolutamente en evidencia. Pero lo que me parece más lamentable de todo, en todos los asuntos de presuntas corruptelas que estamos viendo ahora mismo, es el uso que hacen desvergonzado de recursos y de medios públicos. O sea, no puede estar el número 2 de Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete, defendiendo a un particular, y no puede estar todo el Consejo de Ministros defendiendo a particulares como la esposa del presidente del gobierno o su hermano. Esto es una cosa que yo no llego a comprender. Aquí nos encontramos apoyando a la educación pública. Mi generación, que lo poco que sabemos lo hemos aprendido en la universidad de la vida, porque la otra apenas pudimos ir. Antes de los 14 ya estábamos trabajando. Las mujeres llevaron la peor parte porque trabajaban antes, aunque fueran los cuidados de los hermanos más pequeños. Están destruyendo todo lo público. La educación no iba a ser menos. En esta comunidad, tanto la presidenta como el alcalde no solo hacen nada por lo público, sino que lo están destruyendo. Aparte de manifestarnos, tenemos que tenerlo en cuenta y no votar a esos partidos que destruyen lo público.